Hola a todos. Hace unas semanas atrás yo había hecho un video explicándoles que a veces uno tiene unas obras que está trabajando que tiene que dejar en pausa para después poderlas retomar y ver si puede solucionar el problema que en aquel momento no se había resuelto. Basado en eso, en estos días estuve recogiendo mi taller y me encuentro con tres obras de los años 2012 a 2015 que yo tenía guardadas porque tenía como que unas cosas en deuda con esas obras, ¿no? Algo que me molestaba y en algún momento los quería tocar. Así que decidí que voy a hacer tres videos cortos con esas tres obras para arreglarlas y ponerlas como yo creo que hoy las debía haber hecho en aquel momento, tratando de mantener parte de lo que quería expresar en aquel momento. Hay unas que va a ser poco el ajuste y otras va a ser más dramático. Voy a empezar con una que se llama Lentitud y Serena, que el problema que tenía era que a pesar de que el tema era de la serie Fantasías del Tiempo, esta tenía algo que me daba mucho a ilustración, a pesar de que el personaje es como una ilustración porque era basado en cuando tenían los gemelos pequeños que eran locos con Pokémon y ese tipo de personajes, pues yo decidí hacer mis personajes e integrarlos en esta serie de las fantasías, porque es las memorias que uno tiene. Así que el personaje en sí lo voy a dejar pero la persona, esa sí la voy a cambiar para que le quite ese aire de ilustración y le dé un poquito más de dramatismo y contexto, ¿no? Y la narrativa se resalte más. Así que lo voy a hacer en pedazos, no voy a poner todo el proceso, pero es para que tengan una idea. Eh, en cuanto a esta obra, pues va a ser más fácil que cuando hice lo de la acuarela, porque la acuarela tiene sus limitaciones. Uno no puede seguir emplastando como en cualquier otro medio. Uno sigue trabajando en la acuarela, pues tú tienes cierto límite para que mantenga las virtudes de la acuarela, ¿no? Pero como esto es acrílico, pues tiene esa ventaja de que yo puedo seguir trabajando y pintar otra cosa encima. En este caso, pues, el personaje, que es lo que voy a cambiar mayormente, y el fondo que le voy a quitar brillantes. Los azules van a ser más grisáceos y va a ser más oscuro en esta ocasión. Pero quería ver cómo ponía el personaje, que me representara la noche a la misma vez que está la noche en sus espaldas. Eh, pues esta figura femenina que va a estar andando encima del personaje, pues hice tres alternativas de cómo la podría poner. Eh, Así que después que hice esto, lo llevé con el cuadro y pude comparar. Y esta opción yo creo que es la que va perfecto y esta es la que voy a estar trabajando. Así que vamos a ver más o menos cómo voy a hacer esta nueva composición manteniendo la idea básica de este cuadro. Aquí estoy haciendo una prueba de cómo se vería el boceto en la obra. Y para verificar las proporciones, pues hay un programa que se llama Goldie, el Goldie App, que aquí puedo verificar, por ejemplo, si quiero probar la regla de los tercios, pues veo que el horizonte pues está donde se debería estar, ¿no? Y cruza aquí donde va el foco, que es la cara. Si quiero verificar con la regla de Fibonacci, la proporción divina que hablamos en el video anterior, pues puedo ver aquí que el foco es aquí y, y si quiero ver con el espiral también puedo ver que cae aquí. La vista va donde el personaje secundario y saldría por la parte donde va entrando este personaje. Así que estamos listos
para trazar el boceto y comenzar con la nueva versión de esta obra. Ya que resolví la parte de que esté proporcionado y la composición vaya donde yo quiero, pues voy a aprovechar el mismo boceto para adelantar el trazo en el canvas. Así que recortando el mismo boceto, lo puso del tamaño que va. Con aquí le pasé unas pinceladas alrededor para más o menos ya tener eso adelantado y poder comenzar con el retoque y la nueva versión de esta idea. Así que vamos a ver cómo van los cambios y espero que les guste.